Vamos a ver la forma integral de la ecuación de Schrödinger. Acá tenemos la ecuación de Schrödinger en su forma independiente del tiempo. Y esta ecuación se puede reescribir de esta forma, poniendo Laplaciano por un lado, este k que es raíz de 2 h barra psi igual a q. Q es igual a 2m sobre h barra cuadrado b psi, o sea, lo que falta para que quede de esta forma. Las ecuaciones que tienen esta forma se llaman ecuaciones de Helmholtz. Estas ecuaciones son de esta característica y en este caso es inhomogénea. Tenemos un Q y este Q, es importante, depende de psi. Ahora, por otro lado, supongamos que podemos encontrar una función g de r que cumpla con la ecuación de Helmholtz, pero que tengamos del lado donde decíamos la Q un delta en su lugar. Esto que estamos haciendo va a ser para poder llegar a la forma integral, o va a ser parte del proceso. Uno entonces puede expresar psi de r de esta forma integral, de modo que si ahora donde tenemos el psi ponemos esto, tenemos una integral de lo que teníamos el laplaciano más el k cuadrado, el g de r menos r0, q de r0 diferencial r0, pero el laplaciano más k cuadrado de gr es el delta de r. Por lo tanto, acá esto lo cambiamos por el delta de r menos r0, qr0, que esto nos da qr. Entonces, recuperamos la igualdad de la ecuación de Helmholtz inhomogénea que tenemos acá cambiada. Entonces, lo que tenemos es que si logramos encontrar una g de r que cumpla esto, entonces expresando el psi de r en función de esta g de r que cumple esto, tenemos una resolución para la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Helmholtz inhomogénea, que representa la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esta g de r tiene nombre, se llama la función de Green, y esta función de Green en este caso es para la ecuación de Helmholtz inhomogénea. Lo que sigue ahora es el proceso matemático que consiste en encontrar esta g de r para que resuelva esto y de esa forma obtener el psi de r y de esa forma obtener una solución para la ecuación de Helmholtz inhomogénea, que se diferencia con la de Schrödinger, con que acá tenemos un psi y después cuando querramos resolver la integral, ese psi está dentro de esta integral también. Entonces, para obtener el g de r vamos a utilizar la transformada de Fourier, que va a hacer que la ecuación diferencial se convierta en una ecuación algebraica. Si gr lo tomamos de esta forma, como la integral de IFR gs de s, dentro de la ecuación diferencial tenemos el laplaciano y el k cuadrado aplicado justamente a ISR y g de s. Entonces, como lo tenemos aplicado, acá ya lo tenemos aplicado a la variable r, queda aplicado a ISR, y el laplaciano en términos de r queda bajando lo que juega el papel de constante, menos s cuadrado e ISR. Es importante aclarar que s y r son vectores, queda claro con el ds del cubo, pero cuando bajan acá pasa a ser, esto es s por s, el s cuadrado, un escalar, el s cuadrado pasa a ser un escalar. Porque esto está representando derivar primero la primera variable, digamos R1, luego con R2, con R3, y entonces de ahí obtenemos esto. Por cada una de las variables baja el correspondiente S. Bueno, y lo que vamos a utilizar también es lo que tiene que ver con la transformada de Fourier del delta, que viene dado de esta forma. Entonces lo que nos quedó de luego tener, en vez de laplaciano e ISR, tenemos el S cuadrado, queda todo esto, y eso lo igualamos al delta, que está del otro lado, pero lo ponemos en su forma integral, en la forma la transformada. Entonces queda esta igualdad, y si gs es igual a 1 sobre 2pi 3 medios k cuadrado menos s cuadrado, se va a cancelar entonces esto, va a aparecer este 2pi sobre 3 medios multiplicado contra este, va a quedar 6 medios, o sea, al cubo, y entonces recuperamos el lado izquierdo, o sea, queda la igualdad.
G de S sería así. Esto es G minúscula. Si lo ponemos acá adentro, entonces va a quedar el G de R, G grande, es 1, 2 pi cubo, y a la I SR 1 sobre K cuadrado menos C cuadrado de S. El R está fijo porque es en el sentido de que es una integral sobre S. Lo que vamos a hacer es tomar coordenadas polares, S, θ phi, tomando en cuenta el R fijo como el eje polar. Lo que vamos a tener en ese caso es que S, voy a ponerle vector, pero es como lo veníamos poniendo, va a ser igual a SR por coseno de θ. O sea, el producto interno nos da el ángulo entre los dos vectores, pero el S y R que estuvimos escribiendo, que siempre eran, en este caso, siempre vectores, ahora los vectores pasan a ser escalares por el coseno de θ, que es este θ que tenemos ahí. Entonces este diferencial S cubo, ahora los tres que tomamos son S, θ y phi. Hay que integrar sobre las tres variables. Sobre phi no va a haber problema, el tema va a ser sobre θ porque ahora el SR se convierte en SR coseno de θ, el diferencial que tiene el seno de θ. Esa integral la podemos resolver entre 0 y pi y da 2 seno SR sobre SR. Y entonces, agregándole que la integral en phi es 2pi, va a quedar entonces solo la integral en S pendiente. Va a quedar G de R igual a 1 sobre 2pi cuadrado, 2 sobre R, S seno de SR, K cuadrado menos S cuadrado de S. El 2pi cubo y el K cuadrado menos S cuadrado en el mayor, eso ya venía de antes. Este 2 cuadrado y el K cuadrado menos S cuadrado. El 2 seno de SR sobre SR lo tenemos acá, el seno de SR, el R, uno de los 2pi se canceló con el 2pi que venía de la integral de phi, y el S entonces que queda acá es lo que queda después de cancelar el S con el diferencial que ya parecía de poner estas coordenadas. Entonces, bueno, tenemos la integral entre 0 e infinito, pero si la convertimos desde menos infinito a infinito, lo que hacemos es cancelar el 2, el resto queda igual. Y la integral esta que queda acá no es simple, de hecho, para resolverla hay que reescribir el seno de SR como su forma exponencial, con el e a la ISR, el e a la menos ISR. Lo de abajo lo tenemos escrito como S menos K por S más K, y sale un factor 2 y el I, que lo ponemos arriba, cambiándole el signo. Entonces tenemos I8pi cuadrado de R, que es esto, y dos integrales, la cual una la llamamos I1 y la segunda I2, a tratar en forma separada. Estas integrales complejas se pueden evaluar utilizando la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy, que si la integral tiene esta forma, f de z sobre z menos z0 de z, la integral curvilínea cerrada, eso es igual a 2pi f en z0. Esto es con z0 dentro del contorno, si no la integral da 0. En nuestro caso, si bien la integración es sobre el eje real, vamos a hacer que pase sobre los polos, las singularidades que tenemos en más y menos k. Lo que vamos a hacer es pasar por arriba el polo menos k y pasar por abajo el polo más k. Y lo que hay que hacer es, para cada de las integrales I1 y 2, cerrar el contorno. De modo que cuando se cierre, la contribución que haga esto que cierra no sea significativa. La primera integral entonces tenemos que ver es la I1, S, I, S, R, S menos K, S más K. Esa integral entonces la tenemos acá. Y tenemos un término E a la ISR. E a la ISR, cuando S tiene una parte imaginaria positiva grande, o cuando B tiende a infinito, podemos ver que lo que hace es dejar el exponente de modo que todo tienda a 0. Eso lo que nos dice es que podemos cerrar la curva hacia arriba y luego volver. De esta forma obtenemos una curva cerrada donde esta parte contribuye como parte imaginaria con comportamiento de esa forma.
Entonces, utilizando la fórmula integral de Cauchy, finalmente va a quedar 2pi y todo esto evaluado en S igual a K. Si uno hace esa cuenta, entonces acá va a quedar 2K, se van a cancelar los dos, luego S se ha convertido en K, se va a cancelar con el K de abajo, y tan solo va a quedar el IP e a la I KR. De la misma forma que hicimos que cierre el contorno, la curva, de modo que este semicírculo vaya a contribuir muy poco en el infinito, lo mismo hacemos con el otro término que ahora tiene un menos ISR. En este caso va a convenir cerrarla hacia abajo. Como va en sentido horario, hay que compensar con un menos, y ahora vamos a tener, igual que antes, pero como tenemos un menos, ahora vamos a ir por la parte negativa imaginaria, y el sistema es exactamente lo mismo, hacemos lo mismo, y otra vez la fórmula integral de Cauchy nos dice que nos queda menos IP e a la IKR. Juntamos ambas entonces, porque teníamos, era el I1 y 2 y esta constante IH pi cuadrado de R, la juntamos y queda de esta forma, quedando entonces acá entonces suma 2IP e IKR, se cancela el 2, los I se cancelan con un menos, e a la IKR 4pi R es el resultado de la GDR final. Esta es entonces la función de Green para la ecuación de Helmholtz que habíamos considerado, de Helmholtz, y además hay que decir que es una de las funciones porque si a g de r uno le suma cualquier función g0 de r que cumple con la ecuación de Helmholtz homogénea, entonces g más g0 también va a satisfacer la ecuación que consideramos para la función de Green. Entonces la solución para la ecuación de Schrödinger, psi de r, es de esta forma, tiene la g ahí, y entonces introduciéndola nos queda justamente e a la i k evaluado en r menos r0, r menos r0 que lo estamos tomando en módulo, br0 psi r0 que es el q de r0, y bueno, el diferencial tenemos las constantes m2pi h barra cuadrado. Esto viene de, bueno, por un lado las constantes que tenemos acá, 4pi, y por otro lado el q tenía también un 2m sobre h barra cuadrado. Esto es entonces la forma integral de la ecuación de Schrödinger. Es tan válida, o mejor dicho, equivalente a la forma diferencial. El psi0 agregado es una función que satisface la ecuación de Schrödinger para la partícula libre. Es decir, podemos ponerlo como la ecuación homogénea. A primera vista parece una solución explícita de la ecuación de Schrödinger, pero hay que decir que la psi que está dentro de la integral, uno la tiene que ya saber de antemano para poder justamente resolver la integral. Es importante destacar entonces el uso de integrales complejas y la fórmula integral de Cauchy, de modo que lo que teníamos como una integral de menos infinito más infinito con singularidades, las pudimos calcular utilizando la parte compleja, sabiendo que después íbamos a tender a infinito, tener un arco que cuando tendamos a infinito, el aporte que iba a hacer en cuanto a la exponencial no iba a ser importante. En realidad este caso es para este exponencial, este era para este, porque si utilizamos el de abajo íbamos a tener justamente al revés, eso iba a tender a infinito. Entonces justo estos métodos que son de análisis complejo nos permitieron obtener resultados para integrales que van de menos infinito a más infinito, utilizando curvas convenientes para poder usar la fórmula de Cauchy, obteniendo así la fórmula de Green y posteriormente la fórmula integral de la ecuación de Schrödinger, que por más que necesite la psi para poder hacer la integral, igual es importante en el contexto que estamos viendo y tiene además muchas aplicaciones en varios distintos temas dentro de la mecánica cuántica, y además encierra un resultado matemático también importante de equivalencia entre ecuaciones diferenciales en forma diferencial y de forma integral.